Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Es viernes, estamos cerrando la semana y tenemos una controversia. Ayer estuvimos tratando el tema. Gustavo Petro, senador de la República y aspirante presidencial, dijo en una de sus propuestas en medio de un debate en la Comisión Primera, en el Congreso, en el Senado, que proponía comprarle las tierras a Álvaro Uribe, pero dijo muchas cosas más. Vamos a ver primero un fragmento chiquito de lo que dijo para poder decirles qué tenemos hoy. Para que este mundo productivo en la tierra sea posible, los poseedores que ven con la tierra como poder y no como instrumento productivo tienen que retroceder. Deben liberar la tierra. Yo propongo comprársela. No para que quede en propiedad del Estado, sino para que quede en propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción. Es decir, comprar de las haciendas Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder. Muy bien, pues saludamos a esta hora al protagonista de esta historia, del otro lado de la historia, y es el expresidente Álvaro Uribe. Expresidente, bienvenido a Semana. Vicky, muy buenas tardes a usted, a Jairo, a todo el equipo de Semana y a los compatriotas que a esta hora los siguen en las redes de Semana. Como sabrá, la intervención del senador Gustavo Petro fue más extensa. Queríamos simplemente traer esa pequeña muestra de lo que dijo, pero le quiero preguntar usted qué piensa y qué opina de esta propuesta de alguien que quiere ser presidente y que puntea en las encuestas. A ver, Vicky, primero, yo he sido un hombre de trabajo toda la vida. He sido un empresario honesto, un finquero con responsabilidad social y en esta propuesta del señor Petro, que mientras yo estuve en el Congreso no fue capaz de plantear el tema y yo le propuse muchos debates. Veo una cobarde incitación a la violencia contra mi familia y mi persona. Estaba muy angustiado porque he hecho un paralelo. Era el principio de los años 60. Mis padres, bastante fatigados por la violencia política del suroeste de Antioquia, incursionó mi padre, jovencito, tenía 28 años, en unas tierras que con mi abuelo le habían comprado a don Manuel Ospina Vázquez, el padre de Juan Manuel, entre Antioquia y Córdoba, Tarazá, Montelíbano. Allá había que llegar a lomo de mula, de buey. Mi padre hizo unas fincas extraordinarias para la época ya. Y el ELN empezó en las universidades a decir, el EPL, como partida de nacimiento del EPL, que tenían que destruir las fincas del terrateniente Alberto Uribe Sierra, un hombre de 28 o 30 años, trabajador como el que más, haciendo empresa a esa distancia y por supuesto las quemaron y le hicieron un daño enorme a mi familia. Aquí veo una incitación cobarde del señor Petro a la violencia contra mi familia y contra mi persona. Incitación propia del odio comunista y de la ignorancia productiva, estimada Vicky. ¿Eso quiere decir, expresidente, que usted siente esto como un ataque directo para usted y para su Mire, familia? en el paro nacional, las amenazas contra empresas de mis hijos fueron reiteradas, contra mi casa, contra el Ubérrimo. Y se suma esta incitación cobarde de Gustavo Petro. Pero además es que mi familia ha tenido que vivir esto, Vicky. Por eso en algo que escribí en la madrugada y que publiqué en las redes, hacía un sucinto recuento de toda la violencia que una familia finquera como la mía ha tenido que vivir. Con otra cosa, esa irresponsabilidad de hablar con odio y con ignorancia productiva, sin saber cómo es mi trabajo de finquero, un trabajo que he realizado toda la vida, desde mi niñez, desde mi adolescencia, al lado de mis abuelos, de mi padre.
Expresidente, yo quiero insistirle en eso que usted está hablando, porque pues Petro está hablando de comprarle tierras a Álvaro Uribe, bueno, en todo ese contexto allí en el Congreso, ¿y por qué usted dice e insiste en que esto es una incitación violenta, utiliza la palabra violenta contra no solamente usted, sino contra su familia? ¿Por qué lo dice? Porque así lo hemos vivido, Jairo, porque recuerda toda la historia. Mire, les hago esta historia. Mi familia, como tantas familias colombianas, finqueros, sufren en la zona rural suroeste de Antioquia toda la violencia partidista. Mis abuelos fueron desplazados. Yo no sé, mi papá y mi mamá, cómo resistieron esa violencia. Muchas veces he contado cómo mi madre me llevaba de la mano a defender ella las tesis del Frente Nacional y los derechos políticos de la mujer. Mi padre, como ya les dije, llega jovencito, 28, 29 años, a abrir unas tierras en el sur de Córdoba, norte de Antioquia, compradas, unas aberturas compradas a don Manuel Ospina Vázquez, padre del doctor Juan Manuel Ospina. Hace empresa agropecuaria allí, a distancia, a lomo de mula. Vienen las incitaciones del EPL, queman eso, arruinan la familia. Sigamos. En 1979, mi padre y yo entregamos la finca San Cipriano, y pronto la mejor estancia panelera de Antioquia. Estoy hablando del 7 de junio de 1979. A un sindicato interferido por la FARC. Yo manejaba eso y era el socio de mi padre. Llegó un momento en que dije, papá, yo no le voy a gastar la juventud a esto. Esta presión de la FARC es imposible resistir por nosotros. Esa empresa de aproximadamente 300 hectáreas con una dotación panelera excelente, casas, escuela, las mulas de carga de la época, etcétera, la evaluaron en 1979 en 20 millones. Las prestaciones sociales en 6. Le entregamos eso a esos trabajadores sin cobrar la diferencia. 20 millones de la tierra por 6 millones de prestaciones. Usted sabe qué dijo FARC en Europa, que yo había asesinado a los trabajadores para no cumplir ese negocio falso, de toda falsedad. Mi padre era un hombre generoso, un empresario del campo que se hacía querer de las comunidades. Y llegó la FARC y lo asesina en la finca Guacharacas. Una maestra escapa a mi hermana de un secuestro y milagrosamente mi hermano sobrevive con una bala de fusil que le atravesó un pulmón. Llego yo a la gobernación de Antioquia, Jairo, y el ELN quema esa finca. Para nosotros Guacharacas se volvió una tragedia. Además, la ruina de mis hermanas, de mis hermanos. Esa finca valió nada. Entiendo que hace 2 años la compró una minera para unos programas ambientales por 25 o 30 mil millones. Mi familia vendió eso por nada. De allá salimos. Nos echaron, arruinaron a mis hermanas. Siga. En esa gobernación, mi hermano Santiago tenía una parcela de alta productividad, pequeñita, en la Unión Antioquia. La destruye el ELN. Siga Jaime, con toda esta historia, los atentados contra mi persona. En el ubérrimo, sí, por nada me espele. Desde ese día tengo escolta. Expresidente, esa parte, expresidente, esa parte se le cortó. Es que es muy importante anotar esto. Claro, pero desde ese día se le yo cortó. tengo escolta, expresidente, y solamente escolta pública. Escúcheme, por favor. Es que cuando estaba hablando del ubérrimo se le cortó la señal y no le oímos. Por eso lo interrumpí, para que repita lo del ubérrimo. ¿Qué fue lo que le pasó en el ubérrimo y los atentados? En el año 1988 casi me secuestra el EPL.
me salvó la comunidad que me quería, me avisaron. Inclusive yo llegué de una gira política por la costa antioqueña, a las 12 de la noche me estaban esperando y me dijeron, mire, el EPL lo estuve esperando aquí hasta tal hora. Dijeron que como usted duerme en este kiosco, en esta hamaca, van a llegar por usted a las 5 de la mañana, lo van a encontrar cansado y dormido y a esa hora se lo llevan. Pues bien, me avisaron. Humillado tuve que ir a dormir a otra parte. Al otro día fui a buscar a las autoridades, me apoyaron. Con las autoridades enfrentamos esos bandidos, capturamos 7, se entregaron a un juez de la República sin un rasguño, sin un rasguño. Esto ha sido una vida de trabajo enfrentando la violencia. La Carolina, de unos socios bien honorables, de mi padre, de mi familia. Santiago, mi hermano, ha manejado eso. Santiago es un hombre de un patrimonio básico, de principios morales, buena persona. Y mire el proceso judicial que ha tenido que vivir por paramilitarismo. Yo recuerdo que pocos días antes de mi elección presidencial, llegó un periodista, Joseph Contreras, a la oficina y me criticaron mucho porque le eché mano del cuello, porque fue mandado por un partido político, sacó un libro, entonces llegó a decirme en presencia del doctor Fabio Echeverri que la Carolina era en sociedad con narcotraficantes, cuando era en sociedad con unas familias muy respetables de Medellín, que por consideración a esas familias no las menciono. Entonces, esto de Gustavo Petro es una cobarde incitación a la violencia contra mi familia y contra mi persona. Uno porque resiste, Vicky. Ajá. Uno porque resiste. Yo no sé hasta qué punto puede resistir mi familia. Se van cansando. Pero usted no se imagina. Bueno, fueron públicas las amenazas contra empresas que han liderado mis hijos, las amenazas contra mi casa, las amenazas contra el ubérrimo en pleno paro nacional. Ahí hay un primer problema, violencia. Segundo problema es el desconocimiento de lo que yo hago. Yo soy finquero, no he vivido de la política, he hecho la política con patriotismo. He trabajado mucho en la finca. Mira, hasta hace unos años, cuando el tiempo y la edad me lo permitían, yo era el vacunador, era el que hacía, los hijos míos tenían que ordeñar, yo era el que hacía todas las vueltas de maquinaria, una cosa y la otra. Yo he sido un hombre de trabajo, para que vengan unos comunistas llenos de odio, de desconocimiento de cómo producir, que no han producido un peso, no han hecho sino daño a la sociedad colombiana, vengan a maltratarme de esa manera y con ignorancia. El ubérrimo no es grande, el país conoce cuántas hectáreas tengo yo. Además, desde hace 4 años he contado todo lo que hay allá, que lo puede verificar cualquiera. Eso es una finca de trabajo. Yo soy un finquero, yo no soy un inversionista en tierras ni un especulador. Allí hay un balance social bien importante. Por ejemplo, en ganados hembras, allí se maneja una punta de ganado blanco, puro, sin papeles, y se maneja un ganado de doble propósito. Mire lo que hay. Por ejemplo, en esa finca se producen embriones para que se venga a decir que eso no es productivo. Los ordeños son unos ordeños tecnificados. Allá hay un grupo de trabajadores todos los días en moto, llevando a los ganados de ceba que son ajenos, me los dan a utilidades, a los ganados de ceba unos suplementos diariamente. Allá hay un gran trabajo, allá hay especies menores como carneros, allá hay otra cosa. Y qué pena tenerle que decir esto al país, pero ante este desafío me veo obligado a repetirlo. Habría querido decirlo en el Senado, pero es que las rabias comunistas también son muy cobardes, nos dicen las cosas de frente. En esa alubérrimo contribuyen con su trabajo 4 veterinarios y es una empresa pequeña. En el caso ganadero hay un veterinario que maneja todo lo que es embriones, otro veterinario que maneja lo del diario. En el caso de los caballos hay una veterinaria que maneja reproducción, otros veterinarios van
por un problema de cojera, por un problema de cólico, etc. Allá hay un balance social. Yo allá llevo más de 40 años y creo que esa comunidad no tiene una queja de mi parte, porque es que yo no soy un inversionista del campo, ni un especulador. Yo soy un finquero que trabajo con amor a Colombia. Déjeme terminar con esto. Señor. Yo no tengo propiedades en el extranjero, ni una. Recuerdo que me acusaban de eso. Y ¿sabe qué tengo yo en el extranjero? Una cuenta corriente. Tuve 2 cuentas en 2 bancos. Uno en Inglaterra cuando fui senior de la Universidad de Oxford y otro en la Universidad de Harvard en Cambridge cuando estuve allí haciendo un posgrado en administración y en gerencia. Las cancelé. Abrí una cuenta cuando llegué a Naciones Unidas en 2010. Después recibí unos honorarios, todo declarado, de unas entidades internacionales con las cuales trabajé. Dejé un saldo en el extranjero de aproximadamente $150,000. Se lo he contado al país, a la opinión pública. Lo he hecho siempre por mi responsabilidad de hombre público, de expresidente de Colombia, para que este señor, el odio comunista, la ignorancia productiva de estos señores como Gustavo Crey, Petro, insista en decirle eso al país. Y lo que estoy diciendo lo hago más por defender nuestra democracia, por responsabilidad de contarle a los colombianos lo que yo hago y lo que pueden verificar. Yo no alcancé a tener una época de mi vida sin trabajar. Siempre he trabajado. Lo mismo los hijos míos. Los hijos míos chiquiticos se tenían que levantar en el ubérrimo a ordeñar. Entonces yo lo que no voy a dejar es que este señor venga en ese odio comunista, en esa ignorancia productiva, a afectar lo que ha sido mi trabajo que he hecho con dignidad de finquero. Si usted mira eso allá, verá la contribución, el cuidado que eso tiene en arborización, etcétera. O sea que allá hay una ganadería semi-intensiva con muy amistosa con el medio ambiente para que sea sostenible, de alta tecnificación, como es producir embriones. Expresidente, déjeme hacerle algunas preguntas. Un día le dije al senador Cepeda, vuelva al ubérrimo que ahora lo espere, porque finalmente uno es de combate. ¿A cuál Cepeda? Al senador Cepeda, a este que permanentemente me maltrata, porque él una vez sus tantas mentiras, siendo yo presidente, él llamó a la Defensoría del Pueblo de Montería, que le prestaran un vehículo porque iba a hacer una inspección. Iba a hacer una inspección a la cárcel esa transitoria que hubo en Urrá para los paramilitares y se fue de detective al ubérrimo. Por eso una vez en el Senado le dije, cuando vaya a volver dígame que ya lo espero. Expresidente, le decía que quisiera hacerle preguntas puntuales, como por ejemplo, dice Gustavo Petro que él propone comprarle las tierras a Álvaro Uribe. Quiero preguntarle si Petro llegara a ser presidente y si lo llamara a usted y le dijera, vea, señor Uribe, le voy a comprar su finca. ¿Usted qué haría? ¿Se la vende a Petro? ¿Se la vende al gobierno de Petro? ¿Qué haría? Mire, Vicky, no, yo no voy a examinar esos supuestos. A la infamia no hay que hacerle supuestos de buena fe, Vicky, de ninguna manera. No voy a examinar esos supuestos. A mí me regañan en la familia, conocidos me dicen, esas tierras, al decir de muchos, valen mucha plata. Usted va al ubérrimo y la encuentra en esta época muy encharcada, en otras épocas inundada, en unas épocas en una sequía tremenda, sin posibilidades de riego, no tiene riego, no hay de dónde tomar el agua y los acuíferos de donde tomamos el agua para los abrevaderos son salobres, no se pueden utilizar para riego. Entonces le dicen a uno, y esto dicen que vale mucha plata, o lo afectan a usted, dicen Uribe paramilitar, Uribe terrateniente, y vaya, vean en la rentabilidad de eso. Uno, porque tiene en mi caso, un gran profesionalismo como finquero, que creo que el que revise cómo es mi tarea de finquero, de ciudadano de labor, de ciudadano de trabajo, encontrará que yo no le he hecho mal al país.
pero quiero decirle algo. Usted, doctor Uribe, fue presidente de Colombia y por eso le hago esta pregunta. ¿Un presidente de la República tiene las facultades para hacer eso? Es decir, para coger una persona que considere tal vez que tiene tierras y que no son productivas y decirle, voy a comprarle esas tierras, por favor, véndamelas. ¿Eso lo puede hacer un presidente? Esas facultades se las arrogaba Chávez. Por eso aquí hay que advertir, ojo con el 22. Andrés Felipe Arias, uno de los mejores ministros de Agricultura de Colombia, en una muy bien concebida la ley Agroingreso Seguro, hizo algo. El gobierno nuestro compraba tierras para campesinos, sin amenazar con expropiaciones, sin espantar la clase empresarial del campo. Trabajar en el campo colombiano es muy difícil, el trópico es muy difícil, las sequías, las inundaciones. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, unos buenos precios con un tremendo costo de insumos. Cuando se permitió nuevamente un brote aftoso, casi nos quiebran a los ganaderos. Yo recuerdo regresando en el año 99 de pasar en la universidad en Inglaterra con tasas de interés del 50%. Trabajar en el campo es muy, muy difícil. Tiene que tener una vocación. Estudiaba yo en la Universidad de Harvard con un profesor de la Universidad de Budapest de Economía sobre el tránsito de la cortina de hierro al capitalismo. Y se examinaba por qué no funcionaba el campo ruso. Y él nos hacía ver que Stalin había acabado con el campo ruso. Todo el asesinato de los granjeros, la expropiación, etc. Y que Gorbachov estaba haciendo esfuerzos para devolverle productividad al campo ruso y que no encontraban clase empresarial del campo. La clase empresarial del campo se destruye muy fácilmente. Es muy difícil reemplazarla. Todos estos problemas de violencia, todos estos problemas de amenaza, de inseguridad jurídica, de inseguridad política, sumado a lo que son las vicisitudes de clima, lluvias, sequías, precios, costos del campo, han alejado a las nuevas generaciones de querer trabajar en el campo. Andrés Felipe Arias compraba tierras con presupuesto del Estado, pero le ayudaba a todos los finqueros, Debo anotar esto, nunca he tomado créditos del Estado, nunca tomo créditos del Estado. Las placas que debe Álvaro Uribe se las debo todas declaradas a los bancos comerciales de Colombia. Yo he procurado hacer, no evado impuestos. Y todos los negocios de ganadería que tengo que hacer muchos, porque yo percibo unos ingresos de comprar unas vacas flacas, ponerles unos kilos y venderlas, de ordeñar unos ganados todos los días, de producir con alta tecnología unos embriones. Todo eso está declarado, todo eso se factura. Esto es, yo he procurado ser un finquero con toda la responsabilidad social. En esa finca la antigüedad de los trabajadores es muy grande. Esa finca ha tenido un balance social que no voy a entrar a detallar. Hay muchos jubilados, ha habido varios jubilados. No voy a entrar a detallar porque no me ha gustado hablar de esas cosas. Pero la verdad es que yo tengo una herencia de abuelos y de mi padre de manejo del campo con mucha generosidad comunitaria y he procurado no ser inferior a ese legado de mis mayores. ¿Qué busca Gustavo Petro haciendo propuestas como esta de comprarle la finca o las propiedades a Álvaro Uribe? O de comprarle... Ojalá logre lo que debería lograr, que los colombianos le pongan más cuidado al 22. Aquí, miren lo que pasó con Chávez. Él se puso a expropiar unas empresas agropecuarias y a decirle a los venezolanos que iban a hacer una gran reforma agraria, que iban a hacer una gran política social de tierras, y esas tierras que expropió están convertidas hoy en rastrojos. ¿Qué es? Maltratan finqueros. Muchos países del mundo quieren finqueros honorables. ¿Por qué maltratar finqueros honorables? ¿Cuál es el interés de maltratar una actividad privada que yo ejerzo honorablemente, que es la de finquero? Que repito, Vicky, yo soy finquero con toda la responsabilidad social.
Yo no soy inversionista en la tierra ni especulador. Y me tuve que remontar hasta mi infancia, porque esta actividad de finquero viene de mis abuelos, de mi padre, de mis tatarabuelos, y yo la he seguido. Y veo que a las nuevas generaciones no les gusta, porque tienen mucho miedo. Y esto de Petro ojalá logre lo que debe lograr, que los colombianos adquieran más conciencia del peligro de este señor. Ahora, yo le he dicho al presidente Duque, presidente, compre las tierras para campesinos, honorablemente, como es su gobierno, sin amenazar a la clase empresarial del campo, a la gente que trabaja en el campo con profesionalismo, pero se las venden. ¿Cuánto no estimulé yo como presidente las alianzas entre las grandes corporaciones y los pequeños propietarios de tierra? Veamos lo que hicimos en María la Baja, en Palma Africana, lo que hicimos en el Catatumbo, en Palma Africana, lo que hicimos en esa época en Tumaco, etcétera. Es que nosotros tenemos, en mi caso, una visión fraterna del campo para apoyar al finquero honesto, al pequeño campesino, a la gran empresa con responsabilidad social. Y eso contrasta con el señor Petro, que es el señor de la economía del odio de clases, que es el incitador a las invasiones en el Cauca. Llamó la atención del ministro del Interior. Hoy hay una gran cantidad de fincas invadidas en el Cauca y esos propietarios bien afectados, señor ministro del Interior, esperando soluciones. Es muy grave acabar con la clase empresarial del campo. Ojalá el país se dé cuenta qué es lo que hay en la mente del señor Petro. ¿Hay una idea de expropiación en esto? ¿Usted lo ve como una idea de expropiación, expresidente? Porque esto es lo que aviva el debate. No solamente porque se trate de Álvaro Uribe Vélez, ya lo había hecho con la organización Ardila Lule, había dicho que quería comprar o que los ingenios azucareros también, había hablado en su momento, hablado del tema de Luis Carlos Sarmiento y los bancos. En fin, quiero preguntarle si detrás de esto lo que hay es una idea real de expropiar, aunque él siempre lo niega. Es obvio. ¿Y sabe qué hizo Chávez? Es bien importante esto. Chávez expropiaba a quien consideraba enemigo y llenó de riqueza a los que necesitaba consentir. Le entregó los negocios del Estado a las Fuerzas Armadas para sobornarlas. Yo hablaba con un señor venezolano y me decía que él tenía 27.000 búfalos ahí cerca del Golfo de Maracay, del lago, donde están unas de las mejores tierras del mundo, que todos los alrededores los habían expropiado. Le dije, ¿y usted cómo se ha salvado? No, es que yo tengo negocios con el chavismo y entonces les pago, participan de mis negocios y por eso me respetan. Ojo, estas políticas de populismo del odio comunista a lo que conducen es a la ruina, a cambiar las posibilidades de producción y de productividad por rastrojos, a empobrecer más a los ciudadanos y a aumentar la corrupción prefiriendo a los válidos. El gobierno de Chávez ha sido clarísimo en eso. Pero entonces sí es una expropiación, si lo podemos ver de esa manera, el fondo de lo que está pretendiendo Gustavo Petro. Yo no me quiero quedar ahí, Jairo, estimado. Conociendo al señor, que es muy parecido a Chávez. Él injuria desde lejos. Chávez, cuando estaba frente a frente, era un cobarde, como lo viví yo con este personaje en el Senado de la República. Entonces, el problema va más allá de expropiar o comprar. El problema es un problema de odio frente a los sectores productivos. El problema es un problema de odio de clases. El problema es un problema de gentes que no han producido un peso. Lo único que aprendieron en la vida fue a matar y a secuestrar. Y han quedado muy bien amaestrados para engañar al pueblo colombiano. El problema es impedir que este país pueda tener un gran desarrollo productivo con responsabilidad ambiental y con responsabilidad social. Ese es el problema. Yo terminaré mi vida como finquero en cualquier parte,
no les quepa la menor duda, es que para mí la actividad de finquero no es un hobby ni es una inversión, es un modo de vida, es algo que viene en mi ser, que está en mi alma, con lo que nací, con lo que llegué al uso de razón. Siempre apliqué una frase del expresidente Ospina Pérez. No obstante las orientaciones liberales de mi familia, Ospina decía, si va a hacer política, no viva de la política, no viva de la política. Yo he hecho toda la vida un esfuerzo de trabajo muy intenso. Yo recuerdo, es que yo toda la carrera trabajé en unos pequeños restaurantes que tenía. Cerraba a la 1 de la mañana, estaba a las 7 en la universidad y trabajaba sábados y domingos y tenía unas fincas en compañía con mi padre. Me decía, yo pago la cuota inicial, usted carga la deuda y va abonando. Y yo he sido muy trabajador toda la vida. Ahora, por esta situación en que me tienen sentado por el COVID y por las audiencias que tengo que enfrentar, pues se me ha mermado mi ritmo de trabajo, pero yo he sido muy trabajador toda la vida y eso no me lo voy a dejar quitar, Jairo. Moriré de finquero y trabajando. Y esa profesión no me la arrebata el señor Petro, no me la arrebata nadie. Expresidente, hay algo que es importante y es que paralelamente a esto que se ha generado, pues esta polémica diciendo que propone comprar las tierras de Álvaro Uribe, hace apenas unas semanas también proponía en el diario El País de España, decía que él estaba de acuerdo con enjuiciar a Iván Duque, el presidente saliente de Colombia. Y entonces allí uno piensa, ¿qué pasa si gana Gustavo Petro? ¿Vendría una persecución judicial, política, económica, una persecución contra quienes hicieron parte del gobierno anterior o apoyaron al gobierno anterior o precisamente contra el uribismo? Si lo vivimos con Juan Manuel Santos, ¿cómo será con este señor? Aquel otro decía ser demócrata y pro empresa privada. Este que no ha sido capaz de tapar sus orientaciones, su odio comunista. Lo que puede venir con un gobierno de esos, mire, supongamos todos los problemas que tiene Colombia hoy, y los de Venezuela y los de Cuba. Aquí por lo menos tenemos unos caminos democráticos para encontrar salidas. Allá no tienen caminos democráticos, allá no alcanzan a encontrar salidas. Estimada Vicky, es que me llaman y me llaman aquí. Yo ruego. Tranquilo. Ahí estamos conversando con el expresidente Álvaro Uribe a propósito de esta polémica que se ha generado por la propuesta del senador y aspirante presidencial Gustavo Petro de comprar Vicky, las fincas. Aquí estamos. Aquí colgando llamadas, Vicky. Aquí colgando Tranquilo. llamadas. Sí. Usted dice que usted aprendió a trabajar desde muy jovencito. Eso es lo que nos ha expuesto, nos ha contado toda la historia de cómo... Esto lo conocen muchos ciudadanos, Vicky. Sí, pero quiero preguntarle lo siguiente, y es, también hace referencia a que otros no aprendieron sino a matar y a no producir. Cuando usted habla de esos, ¿está hablando específicamente de Gustavo Petro? Vicky, lo dejo en la imaginación de los oyentes y de los televidentes, de las personas que navegan a esta hora en las redes de semana. Expresidente, cuando Gustavo Petro habla de que Uribe tiene esas tierras como un instrumento de poder, ¿por qué cree que lo dice? ¿Es así? ¿Usted las tiene? Y se lo pregunto directamente. Hombre, ¿Las Jairo, tierras no como me un pongas instrumento a de poder? contestar eso. Yo les pido una cosa, elemental, con sus preguntas por lo menos respeten que yo tengo 69 años y estoy trabajando desde que tenía 12 años. Eso les da la respuesta, Jairo. El que no, yo se la hago con respeto. Yo se la hago con respeto porque eso es lo que está diciendo y lo dijo en el Congreso. Y lo dijo en el Congreso, expresidente. Allá no hay ninguna ostentación de poder. Allá lo que hay es una tradición de trabajo honorable. Es una empresa de trabajo honorable. En mí hay un alma de finquero que procedo con patriotismo. Entonces, esas son las tesis con las cuales el resentimiento comunista enreda a los pueblos. Y la verdad es que yo tengo
una empresa pequeña, mediana, no grande. Y muchos me asignan tierras en todas partes. Unos porque decían, no, mire, es que yo tengo que decir que esta tierra es vecina de Uribe para poderla valorizar. Y otros por maltratar mi honor. Una vez una señora llamó a mi esposa y le dijo, mira, es que mi marido está comprando unas tierras en el Bichada. Y entonces dicen que allá Uribe es vecino, que tiene 24.000 hectáreas, ni una hectárea. Lo que yo tengo es ese pedazo de tierra del Ubérrimo y una cuenta en el extranjero, sobre la cual el país conoce hasta la cuantía. Y después dijo la FARC que los grandes terratenientes de los llanos orientales eran Luis Carlos Sarmiento, tal y tal grupo, los hijos de Uribe y Uribe. Ni un metro cuadrado, lo único que tengo allá en los llanos orientales y en toda Colombia, con excepción del Ubérrimo, es el corazón. Expresidente, y hay una cosa que me parece muy importante, y yo lo veo a usted haciendo una defensa, y me llama la atención que usted no se está deteniendo justamente en la propuesta de Petro, y dice no nos detengamos en eso, es porque usted lo que más defiende es esa que usted ha dicho ha sido su primera profesión, y es la de finquero, y esa que usted dice que no se va a dejar quitar de nadie. ¿Por qué le duele tanto que pongan en entredicho esa primera profesión suya, que es ser finquero? ¿Por qué le mueve las fibras? Porque le crean al país una imagen diferente, porque yo no soy un gran propietario, yo no soy un acumulador de tierras, yo no soy un inversionista de tierras, yo no soy un especulador, yo soy un finquero de varias generaciones y de toda la vida. Yo cuando a los 5 años estaba en un caballo por unas lomas del río Cauca arriando ganado Vicky. Y eso es lo que le hace mover las fibras, y por eso usted siempre lo recuerda. No, por eso, y una cosa, yo le pido siempre protección a la Santísima Virgen y yo agradezco a las Fuerzas Armadas de Colombia, pero la situación de mi familia es muy difícil, lo vivimos en el paro, esas amenazas públicas permanentes contra actividades económicas de mi familia. Entonces, a mí eso me preocupa, por eso es una cobarde incitación a la violencia. Si aquí se aplicara la teoría del contexto, que tanto le han querido aplicar a mi hermano y a mi persona para perjudicarnos injustamente, tendrían que examinar judicialmente esto de Petro en el contexto de las amenazas que tantos colombianos, mi familia y yo hemos vivido. Claro, porque usted siente que esto es más allá de cualquier... Esto es una cobarde amenaza. Una amenaza. Una cobarde amenaza. Una amenaza. Frente a una amenaza, ¿qué hay que hacer, expresidente? Algunos, le voy a decir, uno oye comentarios, algunos colombianos en voz baja dicen, mire, si gana Petro yo me voy de aquí. Si gana Petro voy a empezar a sacar mis cositas de aquí. Algunos tienen temor, y déjeme hacerle esa pregunta. ¿Usted y su familia o algunos miembros de su familia han pensado, nos vamos de aquí si gana Gustavo Petro? Sí, seguramente, la verdad es que mis hijos y sus familias tienen derecho a vivir tranquilos. Han hecho un esfuerzo empresarial muy grande y han sido muy maltratados. Yo sigo en Colombia, mi mujer se burla, porque lo que tengo yo en el extranjero son $150.000. Con eso no hay ni para instalarnos. Yo sigo en Colombia por afecto, por devoción, en mi tarea de finquero, a no ser que me echen del país, Vicky. O sea, usted se queda porque se queda. Por supuesto, a no ser que me echen del país, Vicky, que algunos mantienen tantas ganas. Y por ahora lo que hay que hacer, ojo con el 22. Esta democracia tiene muchas dificultades, pero nos permite superar esas dificultades. Yo al Partido Centro Democrático le digo, esta tarde hay un foro bien importante en Villavicencio. Animo a los candidatos a que hagan una gran presentación propositiva. Seguramente habrá habido errores en mi gobierno, también avances, lo que avanzó el país. Hay avances en el gobierno Duque, sí, seguramente hay faltantes, pero los principios de este partido, un país seguro, un país con seguridad jurídica y estímulo al emprendimiento privado,
un país con políticas sociales simultáneas con el apoyo al emprendimiento privado, un país con economía fraterna, un país con Estado austero, menos burocracia, menos entidades burocráticas, pero con un Estado muy importante en lo social, un país sin corrupción. Eso sigue siendo vigente. Los principios del partido son más importantes que lo que pueda hacer el registro de los avances o el reconocimiento de los faltantes. ¿Y sabe por qué hablo de corrupción, Vicky? Como se lo he dicho a tantos jóvenes colombianos a lo largo de estos días, porque no me he robado un peso, porque muchas gentes que negocian conmigo, porque compro y vendo ganado semanalmente, pueden dar el testimonio de mi honorabilidad, como los que han trabajado y han confiado en mis hijos pueden dar el testimonio de su honorabilidad. Y en el Estado he manejado los dineros con absoluta pulcritud, pero además, Vicky, con total austeridad. Como no me roba un peso, y le digo a los jóvenes, yo reconozco errores, los enfrento, que falsos positivos, los subo como falsas acusaciones, y me duele. Y siempre digo, ¿qué hice frente a eso? Digo, ¿qué hice frente a eso? Yo no vivo ocultándome a la crítica, pero también les digo, pueden decir de mi persona lo siguiente: no me he robado un peso, he manejado los recursos del Estado con absoluta pulcritud, lo mismo que mis actividades privadas. Expresidente, uno escuchando su relato, pues se da cuenta y puede deducir que su vida está en la tierra, en sus animales, en la vida del campo, y veo que no ve la vida de otra manera, sino siendo finquero. ¿Es así? ¿Eso es como su esencia? Así es, Jaime. Y te digo, ¿sabes hasta cuándo creí que el campo era buen negocio? Hasta que mis hijos aprendieron a manejar el computador, que empezaron a confrontar avalúos prediales con rentabilidades. Decirme, papá, nosotros queremos esto, tú nos has infundido, tú quieres mucho esto, pero esto es muy mal negocio y es muy inseguro con todas estas amenazas. Ustedes no saben lo que ha vivido mi familia por querer esas fincas, por estar allí. Pues hombre, mire los ataques, los asesinatos, las destrucciones, los heridos, etc. Claro, la cuestión es que empiezan a mezclar, expresidente, ayer cuando conversábamos sobre esto en el programa, lo decíamos, y es que una cosa es el despojador de tierras y otra cosa es quien ha obtenido legalmente, lícitamente una tierra. Digamos, estamos en una democracia donde se defiende y se cuida, se respeta la propiedad privada, y a usted no podrían llegar hoy por la Constitución a decirle, le vamos a quitar su tierra o lo vamos a obligar a que venda, o si no, aténgase las consecuencias. Es que... Mire, vi que el gobierno mío avanzó mucho en el tema de extinción de dominio, con el liderazgo del doctor Fernando Londoño Hoyos, por cuya salud hago todos los votos. Se aprobó una ley muy importante que facilitaba la extinción de dominio. El gobierno mío siempre dijo que había que acelerar los procesos de extinción de dominio, entregarle tierras al SENA, a las organizaciones campesinas. Lo que impulsamos nosotros en esas asociaciones entre campesinos y empresas serias, en palma africana, en caucho, en una cosa, en la otra, fue muy importante. Recuerdo a Andrés Arias comprando tierras para campesinos, para soldados de la patria, con proyectos productivos, etcétera. Son las 12. Parece que otra llamada. Sí, otra llamada, y la debe estar colgando, 12 del día, 48 minutos. Estamos conversando con el expresidente Álvaro Uribe. Le tocó colgar otra llamada, me imagino. Colgando otra llamada, Vicky, y tengo aquí, te confieso, 2 nietos. Ah, sí. 2 nietos acosándome porque les había prometido una bobadita y entonces creen que me acosan y jalan una puerta aquí dice... No, pero vaya entonces abuelo. No, vaya con los nietos, ni más faltaba. Eso sí, cuénteme antes de irse, ¿qué va a hacer? ¿Qué les prometió? No, Vicky, mire,
es que la mamá y mi señora los iban a llevar a un río muy bonito, pero el invierno no ha permitido. Estamos en la semana de receso. Claro. Aprovecho para hacerle un homenaje a Cecilia María Vélez, quien fuera mi ministra de Educación excelente, porque gracias a ella, ese gobierno que yo presidí creó esta semana de receso, pensando en las familias, en los profesores, en el turismo, en el esparcimiento de los colombianos. Yo lo celebro. Entonces, como están los niños en semana de receso, mi señora y mi nuera les habían prometido a 2 nietecitos llevarlos a un río y no han podido. Entonces yo ahora les dije que cada uno me tenía que mostrar un caballito en un tablado y que les iba a hacer un video a cada uno de ellos a ver cómo estaba su oído para sostener el andar de los animalitos en ese tablado. No, pero ese sí es el plan, expresidente. ¿Usted qué hace aquí? Hágame el favor y Plan de vaya con sus abuelo, nietos. plan de abuelo y de familia, eso es lo mejor. Les Vaya, agradezco disfruta. mucho, Jairo, Vicky, a todo el equipo, a Natalia. Y la verdad es que por el llamado de atención que me hacen tantos colombianos, no pelee Uribe, no pelee Uribe. Uno no quisiera tener que responder esto, pero aquí veo yo, asiento indignación por esa ignorancia productiva con la cual se refieren a mi actividad. Siento preocupación por el futuro del país. Siento preocupación por esta incitación cobarde a la violencia contra mi familia y contra mi persona. Y también sectores productivos de Colombia. Avancemos en lo social, economía fraterna, pero no dejemos que estos neocomunistas le afecten a este país las posibilidades de salir adelante. Ojo con el 22, ojo con el 22. Quiero agradecerles muchísimo a ustedes en semana, a Vicky, a Jairo, a Natalia, a todo el equipo. Bueno, expresidente, que la pase bueno con los nietos. Muchas gracias por acompañarnos. Estábamos muy interesados en escucharlo sobre este tema puntualmente. ¿Le queda Le algún agradecemos. puntico, Vicky? No, no. Pues si queda tranquila, me voy a ir a hacerle ¿cómo le parece? Los gozos del finquero. Que 2 nietecitos pasen por una tabla en un par de caballos criollos para hacerles un video. ¿Cómo le parece? Y sobre los todo, gozos del finquero. Y sobre todo para afinar el oído, que eso me parece muy interesante. Hay que afinar Pero el oído. que lo afinen en los caballos y en la música, no en la política. En la política uno debería ser muy sordo, Vicky. El oído es una virtud del cantante, también del que tiene que manejar, por ejemplo, la calibración del andar de un caballo criollo. Pero el oído agudo es muy malo para la política, Vicky. Yo recomiendo ser muy sordo en la política para y los tener ataques. un oído muy agudo para calibrar el andar del caballo criollo y para la música. Pero ¿sabe qué? Ahí discrepo. Yo creo que para el político tiene que tener un oído sordo para los ataques y otro oído muy abierto para la gente. Buen punto. Bueno, yo he tenido toda la vida un corazón abierto para oír a mis compatriotas. Lo he hecho con cariño, infatigablemente. Lo hice 3 años como gobernador, 8 años como presidente de la República. Algún día escribirán sobre eso, que yo creo que fue un ejercicio de democracia participativa bien importante. Me ha dado una gran síntesis, un oído cerrado y el otro abierto. Muchas gracias, Vicky. Un abrazo, expresidente. Muy amable. Gracias Eso va a servir. por acompañarnos. Que disfrute. Ya tenemos las 12 del día, 53 minutos. A ustedes gracias por acompañarnos. Todas las noticias están en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Espere mañana edición especial de la revista Semana. A ustedes gracias. Buenas tardes.